Bueno, ¿cómo les parece que, pues, no muchas personas, pero poquitas han dicho que es que nosotros hablamos mucho? Me interrumpimos mucho. Pero Me ¿sabes pasa quiénes lo son? mismo, tranquilos. Pero ¿sabes quiénes son? Los que lo ven en YouTube. Entonces, los que lo ven en Ya. Instagram quieren que nosotros estemos haciéndote las preguntas, pero los que ya lo ven en YouTube, pues quieren que estemos calladitos. Entonces, vamos a pensar en una estrategia para darle gusto a todo el mundo. Y Yoto, ¿qué te parece si tú nos das una pauta en cualquier momento para de pronto hacerte una o dos preguntas que estén aquí y al final hacemos otras poquitas y ya para poder dejar que tú, pues que tu testimonio fluya y darle gusto pues a los que nos escuchan? Por supuesto, ahí estamos. Listo, esta es tu Excelente. casa, comienza como quieras. Muchas gracias. Bueno, primero saludando a todos los que se están conectando. Qué bueno, veo muchísima gente de muchísimas partes del mundo y eso es muy especial. Este canal definitivamente, si lo sabemos utilizar, se convierte en una bendición enorme para todos. Bueno, como decía Anita, mi nombre es Otto Bermúdez, tengo 45 años de edad, soy nacido en Barranquilla, pero criado en Medellín. Yo digo que los paisas nacemos donde nos da la gana, entonces yo nací en Barranquilla. Y entonces, ¿qué más les puedo contar? Bueno, soy músico de profesión, creo que con el apellido ya más o menos la gente va como organizándose de por ahí del tema. Soy nieto del maestro Lucho Bermúdez, vengo de una familia y nací en un entorno de música, papá, mamá, 4 hermanos. Somos 4 hermanos, tengo 3 hermanos. A nosotros nos enseñaron la música como a ustedes seguramente les enseñaron las tablas de multiplicar a punta de correa. Yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos pequeños, mi papá nos sentaban en la sala de la casa con las partituras al frente, el instrumento en las piernas y mi papá al lado con una correa. Y por cada equivocación era un correazo que nos daba. Ay, Mi papá, músico, perteneció a una orquesta, una de las orquestas más reconocidas de Venezuela, la Villos Caracas. Y cuando mi papá salía de viaje, en algunas ocasiones nosotros lo acompañábamos como familia, y mi mamá normalmente tenía la costumbre de organizar y de hacer debajo de la tarima como especie de cambuches, y ahí dormíamos nosotros mientras mi papá tocaba encima de la tarima. Ese fue el entorno musical en el que nací. Eh, Estudié música, profesionalmente estudié música, llevo más o menos unos 30 años ya como músico profesional. Pero bueno, además de eso además de ese entorno en el que nací, también nací particularmente en una familia no católica. Para ser más exacto, yo nací en una familia de testigos de Jehová. Pero cuando digo que nací en una familia de testigos de Jehová, nací en una familia de testigos de Jehová. Mi papá, mi mamá, mis abuelas, mis tíos, mis tías, mis primos, mis hermanos, toda la familia, testigos de Jehová. Cuando yo nací ya mis papás tenían un cargo, cierto cargo ya un poco elevado en los testigos de Jehová. Entonces, yo a estas alturas de la vida siempre trato de hacer una aclaración muy especial, y es que nosotros no estamos para hablar mal de nadie, no nos interesa hablar mal de nadie ni de ninguna organización, amamos a nuestros hermanos. De hecho, a mí me encantó la primera vez que escuché el término nuestros hermanitos esperados. Pues, no sé, me llamó, me pareció tan tierna esa frase. Pero hay realidades que hay que hablar, ¿cierto? Y de eso se trata, de lo que vamos a conversar. Los testigos de Jehová tienen 3 particularidades especiales, que es de la que vamos a conversar durante este ratito, para que ustedes lo tengan muy en cuenta. La primera, ser muy radicales en sus creencias, en sus convicciones. De hecho, para los que nos están viendo, y de pronto para poderlos ubicar un poquitico, los testigos de Jehová es la organización que no permite transfusiones de sangre bajo ninguna circunstancia, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos claro, y son radicales en sus creencias y en sus doctrinas. La segunda, no creen en los milagros. Los testigos de Jehová no creen que los milagros existan en este momento. Y la tercera es que los testigos de Jehová no creen en la Virgen María. No reconocen a la Virgen María como la Madre de Dios y como la intercesora nuestra ante el Padre. Entonces, esas 3 características son especiales para que la tengamos en cuenta. Uh-huh. Jeremías 1:5
Dios dice que desde antes de que nacieras ya te había escogido y desde el vientre de tu madre ya te conocía. Y yo creo firmemente en esa palabra. Creo que todo lo que nosotros estamos viviendo y todo lo que pasa en nuestra vida está escrito en ese libro famosísimo que está en la Biblia, que es el libro de la vida. Entonces, a veces el ser humano tiene una pregunta muy particular y es, ¿por qué? ¿Por qué me pasan a mí las cosas? ¿Por qué me está pasando esto? Y normalmente nos hacemos esa pregunta casi siempre cuando nos pasa algo malo, ¿cierto? ¿Por qué me está pasando esto? Porque cuando nos está pasando algo bueno, yo me lo gané. Entonces, ese soy yo, son los méritos por lo que yo hago. Pues les voy a contar, voy a comenzar desde el principio. En mi infancia, cuando tenía 15 años de edad, más o menos, vivíamos en Sincelejo, Sucre, y mi hermano mayor y yo, de deporte, corríamos motos de alto cilindraje, corríamos en pistas. En una ocasión tuve un accidente y en ese accidente me fracturé la pierna derecha en 8 partes. Entonces, cuando llegamos a la clínica, cuando me llevaron a la clínica, llegan mis papás, sale el médico le dice a mis papás, bueno, papás, tenemos 2 opciones. O le ponemos una transfusión de sangre para poder hacer la cirugía al muchacho, o tenemos que amputarle la pierna desde la parte de arriba, desde la raíz de la pierna. De manera muy, muy radical, mi papá dijo de una vez, ampute la pierna. Fue la decisión que tomó mi papá. No. El médico le dice a mi papá, bueno, nosotros tenemos un criterio, tenemos una formación, unas bases, y la verdad es que no me permito amputarle la pierna a un muchacho de 15 años solo por negligencia religiosa. Cuando el médico va entrando al quirófano, me cuentan, que mi papá suelta una declaración y suelta una frase fuerte y contundente donde le dice, si usted le pone sangre, a él se le va a podrir esa pierna. Esa fue la declaración de mi papá. Hoy tengo que decirles que tengo 40 y mucha gente cuando yo estoy contando eso, como que comienza a mirarme a ver cómo camina. ¿Cómo estás? ¿Tiene pierna? ¿No tiene pierna? Tengo 45 años de edad y una pierna derecha en perfecto estado. Me encanta jugar fútbol y hago goles muy buenos con la pierna derecha. Sin embargo, en mi recuperación, y a pesar de que me fui recuperando y todo, esta decisión que el médico tomó comenzó a traerme ciertos problemas internos. Cuando yo ya llego a mi casa, cuando comienzo a recuperarme y empiezo a darme cuenta de todo lo que había sucedido mientras yo estaba en el quirófano, comencé a desarrollar un dolor en el corazón, ¿cierto? Como un dolor en el corazón, porque al mismo tiempo empecé a vivir, no sé, de alguna manera cierto rechazo frente a mis otros hermanos. Y este dolor se incrementaba cuando de alguna manera teníamos alguna discusión en la casa, alguna pelea con mi papá, y salían al aire frases como, lo que pasa es que tú eres así porque tienes sangre maldita. O tú eres así porque tú tienes sangre contaminada. Imagínense ustedes esas palabras en un muchacho de ya 16 años. Esas palabras entraban como puñalada y yo comenzaba a sentir ese dolor. Y entonces empecé a preguntarme, ¿por qué? Señor, ¿por qué yo tengo que estar viviendo esto a esa edad? Y para tratar de alguna manera de compensar ese dolor de mis papás, porque yo sabía que ellos lo decían con dolor, para tratar de compensar ese dolor, empecé a meterme más en los testigos de Jehová. Entonces me esforzaba muchísimo más por ir escalando posiciones en los testigos de Jehová. Y de hecho llegué a subir posición, llegué a ser nombrado precursor, que es como un predicador más de tiempo completo. Luego pasé a ser siervo ministerial, que es como el antes del pastor, el antes del anciano que llaman ellos. Y empecé a dirigir. De hecho, tuve, ¿qué digo yo? Tuve tareas, por decirlo de alguna manera, pertenecientes a un pastor, a un anciano que le llaman ellos. Pero siempre con ese dolor en el corazón, siempre había algo que me diferenciaba del resto de la familia.
Pues bueno, yo diría que ese por qué empezó a tomar sentido de alguna manera cuando cumplí los 23 años de edad. Cuando cumplí los 23 años de edad fui papá soltero, eh, de una linda y hermosa mujer. Mi hija nació y también, como toda buena paisa, mi hija nació cuando le dio la gana. Entonces nació 31 de diciembre, ¿cierto? Que es el día que los músicos más trabajo tenemos. Entonces, Dios. yo no estaba en el país cuando mi hija nace, y mi hija nace con una enfermedad que se llama enterocolitis. La enterocolitis, para los que no la conocen bien, es como una especie, como una infección que le da a los recién nacidos cuando toman líquido amniótico. Entonces, esta infección les produce unas perforaciones eh, en el intestino, y cuando mi hija la llevan a donde la mamá para que tome alimento materno, el primer día de nacida, se resiente el intestino y mi hija comienza a tener una hemorragia impresionante y severa. Yo logro llegar a Medellín el 3 de enero, y cuando yo llego el 3 de enero la situación está completamente difícil. El médico me llama al consultorio y me dice unas palabras que me devolvieron a los 16 años. Entonces el médico me dice: papá, tenemos dos opciones. O le ponemos una transfusión de sangre a la niña para poderla operar, o la tenemos que dejar a la deriva. Me dice el médico: de cada 10 niños que nacen con enterocolitis, uno se salva al año. Y como su hija nació el 31 de diciembre, yo creo que el de este año ya se salvó. Fue lo que me dijo el médico. En ese momento, todavía era testigo de Jehová. Pero todo empezó como a tomar forma. Yo siempre digo que en las cosas de Dios los eslabones encajan de manera perfecta. Yo, de una manera también muy radical, muy firme, le dije al doctor: doctor, yo voy a poner la sangre para que usted le haga la transfusión a mi hija. Y comencé a ir entendiendo y a cambiando ese por qué había vivido ese dolor a los 15, a los 16 años, y empecé a transformarlo en un para qué. Y siento que era que a los 15 años Dios me estaba empezando a preparar para lo que venía, a preparar para empezar a entender qué es el amor paterno, qué es el amor que tenemos. Entonces, efectivamente, le hacen la cirugía a mi hija. Y bueno, hoy sí tengo una niña de 21 años, espectacular, con un estado de salud perfecto, vive en España, cumple por allá sus sueños, está volando, como le digo yo. Pero entonces resulta que esta decisión me empezó a traer problemas con la organización, con los Testigos de Jehová. Claro. A tal grado que supe que me iban a expulsar de los Testigos de Jehová. Entonces, antes de que me expulsaran, yo pasé mi carta de renuncia y renuncié a los Testigos de Jehová. Creo que aquí es donde comienza todo, porque al ya no tener esa opresión de la religión, al ya no tener esa presión de la religión, como todo buen ser humano me fui para el otro extremo. Entonces empecé a vivir toda la vida de la farándula, y es como si hubieran soltado una bolita de nieve desde arriba de una montaña, y esa bolita de nieve, mis hermanos, se dejó venir con toda. Y empecé a vivir en un mundo completamente diferente. Empecé a trabajar con casi todas las orquestas del país. Empecé a tener mucho trabajo, muchos viajes, y yo empecé a vivir lo que yo mismo he llamado el exceso de los excesos. Porque entonces empezó a llegar, cuando menos me lo imaginé, empezó a llegar una cantidad de trabajo, una cantidad de viajes, una cantidad de dinero, una cantidad de fiestas, y con las fiestas empezó a llegar el alcohol, las drogas, y mi vida sentimental se volvió un caos por completo. Y todos los días era más exceso, más exceso. Yo les voy a comentar más o menos para que ustedes tengan una idea de cómo vivíamos nosotros. Y nosotros podíamos salir de viaje para otra ciudad o para otro país, cantar esa noche y llegar al día siguiente y no acordarnos de lo que habíamos cantado la noche anterior. Ese era más o menos la manera en la que nosotros estamos viviendo. Ahora bien, el problema se empezó a tornar difícil cuando esto empezó a volverse de todos los días. Entonces ya tenía la necesidad, ya dependía del alcohol, ya dependía de la droga para poder montarme a cantar.
y empecé a vivir enlagunado todo el tiempo. Y eran los excesos, era exceso de exceso. Yo recuerdo que en alguna ocasión estábamos como anécdota, estábamos en Nueva York. Era la primera vez que yo viajaba con una orquesta y resulta que cuando llegamos a Nueva York estábamos en el lobby y nos correspondía de a 2 músicos por cada habitación. Y yo veía particularmente que todos los músicos de la orquesta, había un músico al que todo el mundo le sacaba el cuerpo. Entonces, no, quédate vos con él, no, quédate vos, no, quédate vos con él. Exacto, ¿y a quién se lo achantaron? Pues al nuevo. Entonces, taque, venga. Me vine a dar cuenta la razón del por qué todo el mundo le sacaba el cuerpo a la mañana siguiente. Porque desde la mañana siguiente en adelante me tocó empezar a aguantármele. Rosario a las 4 de la mañana, coronilla a las 6 de la mañana, oraba a las 7 de la mañana, oración antes del desayuno, oración antes del almuerzo, coronilla a las 3 de la tarde, rosario a las 4:30, oraba antes de montarnos al camerino, antes de entrar al camerino, oraba antes de montarnos a la tarima, luego volvía otra vez y oraba cuando llegábamos a la habitación. Yo me acuerdo que yo llegaba a las 4 de la mañana a la habitación del hotel y yo llegaba enrumbado a las 4 de la mañana con el vaso de licor y lo encontraba a él arrodillado en la cama haciendo el rosario. Entonces, cuando yo entraba a la habitación, él empezaba a hacer el rosario en voz alta, ¿cierto? Y a mí a lo último hasta me gustaba porque eso me arrullaba. Entonces él empezaba con su dele, con su cosa, y yo caía ahí en los brazos de Morfeo, ¿cierto? Entonces, qué regalo. Pero bueno, y eso fue bueno los 2, 3 primeros días, pero ya después del 4.º día empezó la pregunta. Señor, ¿y por qué me tocó a mí este man? ¿Cierto? Y entonces, de hecho, había días en los que yo pedía o le decía a cualquier otro de los muchachos de las otras habitaciones, hey, venga, yo duermo en el sí, o sí, y nadie quería cambiar conmigo, entonces, o le decía, venga, yo duermo en el mueble, o lo que sea. Pero bueno, este hombre terminó la gira en Estados Unidos, él se fue a vivir fuera del país, nosotros regresamos a Colombia, pero me parecía muy particular eso. Yo lo veía a él, yo siempre lo decía con la cadenita de pepitas, era que le decía yo, pero eso era sagrado. 4 de la mañana era sagrado, arrodillado en la cama, haciendo su rosario. Me llamaba mucho la atención esa fe tan grande que tenía este hombre. Pero yo seguí mi vida. Llegamos a Colombia, seguí llevando mi vida, cada día era más exceso, entonces cada día era, repito, más trabajo, más dinero, más fiestas, más alcohol, más drogas, bueno, todo eso era un caos. Las abuelas nunca se equivocan cuando dicen que todo lo que el hombre hace tiene una consecuencia y un efecto. De hecho, la Biblia ya lo había dicho antes, todo lo que el hombre siembra, eso recoge. En mi caso no se hizo esperar. El 22 de diciembre del año 2012, estando en un escenario, estando en un concierto, en la mitad de una canción, a mí me dio un derrame facial. Y en cuestión de 2 horas, este derrame se me convirtió en una trombosis severa, múltiple. Yo cuando llegué a la clínica, para que ustedes más o menos tengan una idea, yo llegué a la clínica con el extremo izquierdo de la boca, se me torció y me quedó en línea con la nariz. El ojo, sí, dime, Alex. Una preguntita. En ese momento, o sea, tú estabas en escenario, o sea, claro, estaba cantando. En escenario. Estaba cantando. ¿Interrumpiste o cómo fue que llegaste al hospital y estabas en escenario? Ahí les voy a decir, yo estaba cantando cuando de repente empecé a sentir algo raro, empecé a sentir como, yo sentí antes de montarme a la tarima, tenía como un dolor de cabeza, sentía como dolor de cabeza, pero yo pensaba que era la rumba que tenía, ¿cierto? Yo pensaba que era el alcohol, que era la droga que tenía encima, y de repente empecé a cantar se me empezó a enredar y yo no me di cuenta. Cuando yo sentí fue que uno de los músicos soltó el instrumento, me cogió y me bajó de la tarima. Entonces, cuando yo llego al hospital, yo llego con el extremo izquierdo torcido, volteado, el ojo derecho se me cerró y se me volteó, me quedó en diagonal. El oído derecho se me tapó y al pasar de derrame a trombosis, destruyó toda una cuerda vocal. La lengua quedó muerta por completo.
Entonces, imagínense ustedes, un cantante medio ciego, medio sordo, medio mudo, medio loco, así llegué yo a la clínica. Y cuando llegué, yo desperté al día siguiente en la clínica, y cuando despierto al día siguiente me logro ver cómo estaba, empecé a preguntarme, bueno, Beca, ¿y no tenías todo el mundo en la mano? ¿No eras el rey del mundo? ¿No tenías todo? Entonces, en este momento, ¿qué? Estuve 5 días hospitalizado. Al quinto día me dieron de alta. Yo vivía en Medellín, vivía por los lados de Laureles, en un apartamento solo. Había una señora que era la que iba y trabajaba conmigo, la que me ayudaba. Y cuando yo llego al apartamento, la señora toma el teléfono para llamar a mis papás y decirles pues lo que estaba pasando conmigo. Contesta a mi mamá y mi mamá le dice, dígale a él que cuando renunció a ser testigo de Jehová, también renunció a esta familia, y colgó el teléfono. Yo diría que, yo lo he dicho y literalmente comencé a vivir un infierno, literal. Mi hija, yo siempre pensé que era un buen papá, porque siempre estaba consignando el dinero. Y cuando yo quería ser mejor papá, entonces consignaba más. En ese momento descubrí que ni siquiera mi hija me decía papá, porque yo nunca estuve presente en su vida. Se empezó a acabar el dinero, se acabaron los amigos, porque los amigos acabaron. El teléfono que sonaba todo el día dejó de sonar un día, una semana, un mes, sin sonar el teléfono. No tenía familia. Se acabó el trabajo, porque ¿quién contrata a un cantante mudo? Entonces, esto se volvió, de repente, todo lo que pensé que tenía en una mano, me di cuenta que realmente no tenía nada, que no había cogido nada. Y empecé a caer en la segunda razón de mortalidad de nuestros jóvenes hoy en día, la depresión. En esa depresión tan severa. Y lo primero que comencé a hacer fue tapar todas las ventanas del apartamento donde yo vivía. Eso fue lo primero que hice, tapé todas las ventanas para que siempre fuera oscuro. Empecé a tomar pastillas, tomaba pastillas para dormir 72 horas seguidas. Y cuando me despertaba me iba corriendo al baño a mirarme en el espejo a ver si ya había despertado de la pesadilla, y me veía más hinchado, más torcido, más mudo y más solo, ¿cierto? Entonces, aquí viene la segunda característica de la que hablamos. Como me enseñaron que los milagros no existían, entonces no tenía ninguna esperanza, nada iba a pasar, ¿cierto? Y iba a quedarme así. Un día me levanté muy temprano y yo hice lo que yo pensé que era una oración. Y le dije a Dios, bueno, si no me vas a ayudar, si no vas a hacer nada por mí, allá te llego. Eso fue lo que le dije. Así se lo dije tajante. Y ese día ni siquiera lo pensé. Ese día tomé la decisión de quitarme la vida. Sin pensarlo. Hice lo que iba a hacer para acabar con todo ese caos. Cuando estaba, y esto lo digo yo con mucho sentimiento y con mucho amor, yo lo digo bajo la gravedad del juramento, que lo digo, contando con la presencia del Señor acá. Cuando estaba a segundos de quitarme la vida, sonó el teléfono que hacía 4 meses no sonaba. Y cuando yo medio contesté con la lengua enredada, alguien me dijo, Otto, hermano, yo estoy aquí del otro lado del mundo, aquí ya es de noche, me dijo él, y estoy haciendo un rosario y me acordé de vos, ¿cómo estás? Ay, el del cuarto. El músico que hacía 4 años había visto yo arrodillado a las 4 de la mañana haciendo el rosario con la cadena de Pepicas en Nueva York. No te lo puedo creer. Cuando este hombre me habla, me dice, hacía 4 años que no sabía, él no sabía nada de lo que estaba pasando conmigo.
Él no tenía ni idea de lo que, no, él no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo conmigo. Ese día simple y sencillamente me dijo, hermano, he buscado a 3 personas para que me den tu número de teléfono. No sé, se me vino tu nombre en el momento que estaba haciendo el rosario y por eso te estoy llamando. Cuéntame cómo estás. Y tú sin poder hablar. Ay, no. Entonces, imagínense ustedes en ese momento, obvio, se soltó, empecé a llorar lo que no había llorado todo ese tiempo. Yo empecé a medio hablarle a este pobre hombre. Yo creo que la cuenta de teléfono le llegó, pero porque mientras él me intentaba descifrar lo que yo le decía, lo que estaba pasando conmigo, mientras él lloraba allá del otro lado, mientras yo lloraba aquí, Ay, Dios es grande. y mientras hablaba con él, empecé a preguntarme algo. Bueno, ¿existen o no existen los milagros? ¿Cierto? Fue de las primeras preguntas que me llegaron a la mente. Este hombre llega y me dice, Otto, mira, a propósito de todo lo que está pasando, mañana, o sea, al día siguiente, hay un evento allá en Medellín. Y yo creo que tú deberías ir a ese evento porque te puede ayudar. Como él sabía que yo no creía ni en santos, ni en vírgenes, ni en cruces, ni nada del asunto, no me quiso decir para dónde iba. Después, con los años, me di cuenta que me mandó para un Pentecostés, que allá en un Pentecostés fue donde fui a caer allá. Entonces resulta que yo llego al Pentecostés, yo llego allá a ese lugar, como la gran mayoría de nosotros llega a los pies de Dios, más por desespero que por fe, ¿cierto? Es la manera en la que nosotros llegamos a los pies de Dios, más por desespero que por fe. Yo llegué a ese lugar, yo llegué a la Plaza de Toros, desesperado por completo, arruinado por completo, sin plata, sin salud, sin amigos, sin familia, sin hija, sin nada. Y llegué muy temprano, estaba nuestro amadísimo padre John Mario Montoya, estaba presidiendo ese Pentecostés. Y en una ocasión, aquí hago un paréntesis, en una ocasión estaba hablando con el padre John Mario, en Barranquilla estábamos conversando y el padre me decía, Otto, venga, ya va. Empecemos aquí a mirar una cosa, porque yo creo que los milagros ya empezaron a suceder. Me decía, ¿me dices que te invitaron? Eso fue en el 2013. Me dice que te invitaron el día antes del Pentecostés. Le dije yo, sí, padre. Y me dijo, ¿y cómo entraste? Entonces le dije yo, ¿cómo así? Y me dijo, mira, exactamente para ese Pentecostés, 2 semanas antes del Pentecostés se agotaron todas las boletas para entrar. De hecho, nos tocó, me decía él, reforzar la seguridad del lugar para como hermetizarlo para que nadie entrara, porque ya estaba llenísimo. Y yo le dije, yo padre, yo no sé, yo llegué, yo vi una puerta abierta y por ahí entré. Y a mí nadie me dijo, dame una boleta, nadie me saludó, no me encontré con nadie, nadie me pidió boleta, yo vi una puerta y por ahí me metí. Eso fue lo que le dije yo al padre. Lo que yo sí sé, bueno, cuando yo le estaba comentando eso, veo al padre con la lágrima del padre asomada y le decía yo, padre, lo que yo sí sé es que cuando yo entré allá, estabas tú haciendo una oración, le dije yo. Y dijiste, en la oración dijiste unas palabras que me llevaron al tercer punto de la doctrina. Y el padre dijo, entrégale tus cargas a la Virgen María y ella intercederá ante Dios por ti. Eso fue lo que yo escuché. Ahora bien, el asunto es que, ¿a cuál Virgen? ¿Y a cuál María? Si es que a mí me dijeron que no existía. Yo en ese momento, yo me imagino las neuronas mías de un lado para el otro, para dónde cogemos y qué Virgen o quién, ¿cierto? Entonces lo único que yo sí alcancé a hacer, lo que sí sé que hice en ese momento fue arrodillarme ahí donde estaba parado. Ahí caí de rodillas y le dije a la Virgen, bueno, mira, yo no sé si existes o no, yo no te conozco, no sé si existes o no, pero si de verdad tú intercedes ante Dios por cada uno de nosotros, si tú intercedes ante Dios por mí, entonces yo te voy a conocer. Fue lo que le dije. Le dije que te voy a conocer como para no enredarme mucho y para no comprometerme mucho, pues. Eso fue lo que le dije. Y les cuento algo, ¿saben cómo me levanté ese día? Después de que estaba arrodillado. Igualito que como me arrodillé. Igualito.
la gran mayoría de la gente dice, no, este man ya que dijo Navidad, este se levantó y ya se levantó listito del asunto. No, nada, yo me levanté igualito que comer, pero, pero ese día entendí algo, muchachos, que quiero compartirlo con ustedes y con la gente que nos está viendo. Ese día entendí, llegó a mi corazón un principio que es el que yo hoy en día comparto con la mayoría de la gente y que me siento honrado de compartirlo con ustedes. Miren, en la oración, cuando uno se arrodilla con la angustia, siempre se levanta con la bendición. Ese fue el principio que llegó a mi corazón. Cuando tú te arrodillas con la angustia, siempre te levantas con la bendición. Aunque me levanté igual físicamente, sentí que sí había algo que había pasado dentro de mí, como que el chip se había cambiado. ¿Por qué? Porque al terminar ese evento, por primera vez en muchísimos días, sí quise volver a la casa. Ese día quise volver allá a mi casa. Cuando llegué a mi casa, lo primero que hice en la tarde fue empezar a destapar todas las ventanas que había tapado. Fue lo primero que hice. A los 2 días volví a retomar otra vez la terapia que había abandonado incluso. Y fue una terapia dolorosa y difícil. Entonces resulta que yo me volví, de ahí en adelante, pues empecé como a tratar de leer sobre la Virgen, ¿cierto? Entonces empecé como a leer de la Virgen y eso. Y recuerdo que yo me pasé, para esos días me pasé de casa. Entonces me pasé a vivir, pues ustedes que son de aquí de Medellín, me pasé a vivir por los lados de la Universidad Bolivariana, ya por acá pues en Medellín. Y yo empecé a vivir en un segundo piso, y en el primer piso había yo salía al balcón todos los días en la mañana a tomarme un café, y en el primer piso había como un antejardín, y todos los días salía una señora muy mayor, una señora a regar las matas y a hacerle el aseo al jardín. Y nos veíamos y nos saludábamos así nomás. Un día esta señora me llama y me dice, Otto, lo que pasa es que yo a usted lo veo muy triste. ¿Usted por qué no le reza a la Virgen? Entonces, le digo yo, lo que pasa es que yo no sé rezar. No sé cómo rezar. Entonces ella me regaló, me dijo, espera un momentico, entró a la casa y salió y me regaló una estampita de la Virgen de Guadalupe. Y en la parte de atrás de la estampita de la Virgen estaba el Ave María. Entonces ella me dijo, mire, comience por leer esta oración todos los días. Y así más o menos, empezando a orar. Y me dio una dirección, me dijo, mire, esta es la dirección, vaya aquí a este lugar, y en este lugar usted va a encontrar un cuartico, no se preocupe que yo sé que usted no cree ni en santos, ni en vírgenes, ni en nada del asunto, entonces en este lugar usted no va a encontrar nada, pero es un lugar que la gente tiene para orar, fue lo que me dijo, y me dio la dirección. Ese día en la tarde yo me fui para allá, para ese lugar, con la dirección que la señora me dio, y efectivamente llegué a un cuartico, y no había nada, había unas bancas, y habían 2 señoras que no decían nada, y las paredes de ese lugar eran blancas, blancas completamente. No había nada en las paredes. Al frente había una cosita bonita, pero las paredes, las paredes eran blancas, blancas por completo. Entonces, pero en ese lugar yo sí empecé a encontrar algo muy especial. Había algo en ese lugar, que me llamaba la atención y que yo sentía que podía descansar. Aunque empecé a ir todos los días empecé a ir. Así fuera festivo, así fuera domingo, todos los días iba un ratico a ese lugar. La gran mayoría de las veces me encontraba con las mismas señoras que nunca dijeron nada durante todo el tiempo que yo estuve yendo, pero yo sentía como algo en ese lugar, sentía como una paz. Entonces empecé a ir a ese sitio. Aquí otro paréntesis, cuando hago mi caminar, yo caminé en la comunidad de Emaús, y cuando fui a mi retiro de Emaús, que me invitó mi esposa, bueno, me invitó, no me mandó, entonces cuando yo fui al retiro, miren que la primera noche del retiro nosotros entramos a una capilla, y el día que yo entré a esa capilla me llevé la sorpresa que cambiaría mi vida de ahí en adelante por completo. Cuando yo entro a la capilla, encima del altar estaba la única cosita bonita que había en ese lugar donde yo iba a orar. Ay, no, qué lindo. Y fue cuando alguien se me acercó, un hombre se me acercó al lado y me dijo, Otto, ese es el Santísimo.
Entonces me di cuenta que lo que yo había hecho por casi 4 meses, todos los días, había sido ir a tener una cita con el Santísimo y yo no me había dado cuenta. Ajá. Y yo les digo a la mayoría de la gente es que, porque así actúa Dios. Dios no actúa cuando yo quiero que actúe. Dios actúa inmediatamente, pero a su tiempo, en su proporción, en su manera. Y aquí viene otro principio que el Señor ha traído a mi corazón, y es el siguiente: la oración activa la fe, y la fe activa el milagro. Esa fórmula no falla. Ahí tienen frase para el Facebook mañana. Sí, La sí, sí, oración, la estoy anotando. la oración activa la fe, y la fe activa el milagro. Miren, les voy a decir algo. El mejor negocio que un ser humano puede hacer se llama pacto de fe con Dios. Y cuando en el pacto de fe yo pongo a la Santísima Virgen María como mi garante, como mi testigo, normalmente Dios paga por adelantado. San Juan Pablo II decía algo muy especial, y es que las guerras más grandes se han ganado de rodillas en una habitación. Y lo digo porque yo lo viví. Mire, cuando yo comencé otra vez a tomar mis terapias, los primeros días que yo empecé a ir fueron también muy duros, porque es lo que se llama el proceso. Que era eso. Bueno, Ale me va diciendo allá, por ejemplo, así cuando ya tenga que Tranquilo. cortarlo yo. Donde mochemos este testimonio nos mochan la cabeza a Ay, nosotros. María, nos cuelgan. Hágale, hágale. Siga, siga. Entonces, bueno, imagínense que cuando yo comencé mis terapias, llego al médico, y el médico me dice, bueno, Otto, mira, toda persona que pasa por una trombosis y comienza una terapia, lo primero que hacen es empezar a mostrarte fotos y videos de gente que ya ha tenido trombosis. Entonces te dicen, mire, usted va a quedar así. Entonces comienzan como ese choque emocional, y empieza uno a prepararse psicológicamente para saber cómo va a quedar, ¿cierto? Fue muy duro para mí, muy duro. Luego me dice el médico, Otto, lo otro que tengo que decirte es que la cuerda vocal quedó completamente destruida. Volver a cantar, para mí es imposible, le dijo el médico. Entonces, vuelve el otro golpe, porque el ánimo vuelve otra vez a bajarse. Pero yo todos los días leía, cuando el médico me dice eso, todos los días leía con más fervor, con más fervor, ese Ave María que estaba detrás de la estampita de la Virgen de Guadalupe. Y me empecé a entregar a la Virgen, quizás sin conocerla, pero empecé a entregarme a ella, ¿cierto? Porque sentía que era como quizás saber que no tenía papás en ese momento, entonces necesitaba una mamá, y ya la veía ahí en la foto, ¿cierto? Entonces, y empecé a estudiar sobre la Virgen, empecé a conocer, a estudiar un poquito sobre la Virgen, y bueno, les digo que Dios paga por adelantado, para retomar otra vez lo que íbamos por lo siguiente. A ver, entonces, les decía que es como si Dios se saliera del negocio rápido, es como si Dios te dijera, bueno, aquí está lo mío, usted verá si me cumple después, pero él como que se sale del negocio rapidito. Cuando yo comienzo, el médico me dice que mi terapia, mi recuperación, estaba programada más o menos para 1 año y medio o 2 años con terapia, y que iba a quedar con esas consecuencias de las que les estoy hablando. Pues bien, mis hermanos, les digo que exactamente 6 meses después de haber estado en la Plaza de Toros, estaba yo haciendo mi primer concierto. Ay, no, No, 6 gloria a meses Dios. después. 6 meses después, exactamente. Y vienen los milagros. Medio enredadito, pero estaba haciendo ya mi concierto. Y ya por lo menos podía hacer coros, y entonces ya empecé a irme por allá. El médico me decía, ¿usted dónde, qué brujo está yendo? Porque la recuperación es demasiado avanzada, me decía él. Luego empecé a recuperarme muy rápido, y tuve la oportunidad de viajar, de ir a México. Tenía como esa curiosidad y esa cosita de ir a México, y fui a la Basílica de la Virgen de Guadalupe en México. Cuando yo llego a México, yo llegué a México con un propósito en especial. Yo iba a promocionar
el primer sencillo de una producción musical que había quedado ahí como en stand-by todo este tiempo, y era una producción de música popular. De hecho, yo ya había firmado contrato con una disquera, y cuando yo fui a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, cuando me monto en una banda que hay, que uno pasa, ¿verdad? Y comienza a ver uno la Virgen muy imponente, muy bonita. No sé, hubo algo en mi corazón que yo dije, yo creo que yo le prometía a la Virgen que le iba a conocer y todo, pero bueno, no sé, hubo algo en el corazón. Cuando yo llego a Medellín, me voy a la disquera y les digo a ellos, venga, ¿será que no podemos hacer un negocio? Ustedes, ¿por qué no me cambian la producción? Y ¿por qué más bien, en vez de hacer música popular, por qué no me dejan hacer una música religiosa, espiritual? Vea, le digo que salí de esa disquera, eso me trataron como usted menos se alcanza a imaginar. Había un cantante muy conocido que por respeto, no digo su nombre, pero me trató de pobretón, ignorante, pastorcito. Bueno, eso, mejor dicho, me trató de todo lo que ustedes se imaginan. Entonces, yo aún así tomé la decisión de escribir unas canciones. Como no podía, mientras estaba enfermo, había comenzado como a escribir ciertas letras, ciertas canciones, y empecé a grabar las canciones, pero yo era consciente de que lo que estaba grabando era para mí, porque yo a quién se las vendo, pues no soy católico, no soy evangélico, no soy testigo de Jehová, no soy nada, ¿a quién le voy a vender las canciones, estas canciones que haga? Entonces empecé a escribir canciones y empecé a grabar canciones para mí. Luego sigo recibiendo más bendiciones, fue como el justo Job, ¿cierto? Que yo no me considero justo, pero sí sé la grandeza de la misericordia de Dios, porque empezaron a llegar cosas. Entonces, si el diablo me quitó la familia, entonces Dios me dio una familia más grande, de miles de millones de personas en el mundo, que es su iglesia, ¿cierto? Me quitó los papás, entonces me mandó una esposa, que es Katy, mi esposa, y me la mandó con 2 suegros que amo completamente, y empecé a encajar todas las cosas. Mi hija, hace 3 años más o menos, 4 años más o menos, se fue para España, y antes de irse para España me dio el primer te amo que no me había dado en toda su vida. Wow. Con mis papás, eso es como algo, yo no sé cómo llamarle, como un misterio, porque empezó a mejorarse la relación con mis papás sin yo saber cómo ni de qué manera. Un día cualquiera mi papá me empezó a llamar, mi mamá me empezó a llamar, yo empecé a llamar y empezamos a hablar como si nunca hubiera pasado nada. Entonces, de ahí en adelante, yo le digo muchas veces a mi esposa, cuando mi esposa me pregunta, mi amor, ¿y por qué pasan ciertas cosas? Yo le digo, mi amor, pues porque Dios es Dios y por eso hace lo que le da la gana, porque si no, no fuera Dios, ¿cierto? Yo de un tiempo para acá tomé la decisión de no preguntar ni por qué, ni para qué, nada, simplemente reciba y reciba. Empecé a trabajar, empecé a trabajar otra vez en la música, pero ya de una manera muy quieta, muy disimulada, tratando de buscar un norte. Un día mi esposa me sienta y me dice, bueno, mi amor, Dios ya le cumplió. Y entonces, ¿usted qué? ¿Para cuándo? ¿Qué? ¿Cierto? Entonces, yo le entendí el mensaje y empecé a hacer mi preparación en mi catequesis, ¿cierto? Empecé a hacer mi catequesis. Mi catequesis, les digo que mi catequesis duró 7 meses. A Katy lo único que le faltaba era hacerme la lonchera, porque ella era por las noches, me ayudaba a hacer las tareas y todo el asunto para el niño y me mandaba para catequesis y bueno, todo el asunto. Les cuento que el 20 de mayo, no, el 15 de marzo, el 15 de marzo del 2020, tomé mis sacramentos como católico. Todos mis sacramentos los tomé ese día. Yo le decía a Monseñor Ricardo Tobón, le decía yo, Monseñor, pilas, que yo soy más católico que usted. ¿Cierto? Y nuevecito, imagínese. Entonces, ya hice mi iniciación cristiana como católico, y
y empecé como a encajar todo, ya empecé como a encajar todo, porque con mi esposa tomé la decisión de empezar a encaminar mi carrera musical a lo que realmente quería hacer yo, que era servirle a Dios con el don que me dio, servirle a Dios con ese regalo que me volvió otra vez a dar, de estar muerto, por decir de alguna manera, musicalmente. Dios me resucitó una cuerda vocal, me resucitó una garganta, y yo creo que en ese momento entendimos para qué lo hizo. Entonces empezamos a utilizar este talento, y toda mi carrera musical empezamos a voltearla y a inclinarla hacia la parte espiritual. En este momento tenemos ya 2 producciones musicales, que hago publicidad política pagada. Claro, claro. Váyanse, por favor, síganos. Estamos en YouTube como Otto Bermúdez, todas las redes sociales como Otto Bermúdez. Ahorita hicimos el lanzamiento de una nueva canción que se llama Eres mi herencia. Y en este momentico, a eso es a lo que me dedico, muchachos, a eso es a lo que me dedico yo, a llevar este testimonio, a llevar mi música por todo el mundo. Ahora, este primer trimestre, finalizando marzo, vamos para Europa, vamos para España, a una serie, una agenda que tenemos, visitando varias capillas. Vamos a estar en varios retiros, y hoy puedo decir que soy feliz. Hoy sí soy feliz. Hoy puedo decir que hoy sí tengo el mundo en la mano, ¿cierto? Y cada día vamos tratando de mejorar más, cada día vamos tratando de caminar más. Yo le decía a las personas, o le decía a unas personas hace poquito, y les decía algo: mire, cuando yo vine de México, yo llegué engomado con La Rosa de Guadalupe, con la novela La Rosa de Guadalupe, ¿se acuerdan? Entonces, Ajá. entonces resulta que empecé como a ir entendiendo porque no había capítulo que yo me perdiera. Entonces empecé a darme cuenta que de una u otra manera la novela tiene un sentido, y es que todo comienza con un problema. Todo comienza con un problema. Cuando el protagonista está desesperado, entonces acude a la Virgen de Guadalupe. Y lo primero que aparece es una rosa blanca. Esa rosa para mí significa el primer milagro. Y es que la rosa aparece como símbolo de que la Virgen ya te escuchó, ¿cierto? Luego sigue algo que es lo que al ser humano más difícil le da, y es aceptar lo que se llama el proceso. Y el proceso duele. Los procesos no son, por eso decía yo, no es como mucha gente cree, que los milagros se dan así. Yo por eso no creo en la persona que dice, yo me arrodillé, me levanté y ya salí corriendo, porque Dios no actúa de esa manera. Dios tiene un proceso para nosotros. Pero ya está el milagro, y es que Dios nos escucha. Nosotros en este momentico yo vivo feliz, porque le sirvo a un Dios vivo, le sirvo a un Dios que me ama, le sirvo a un Dios misericordioso, no le sirvo a un Dios castigador, no le sirvo a un Dios que está encima mío. He aprendido a llevar los procesos con calma, he aprendido a llevar los procesos con fe, y he aprendido a que definitivamente Dios, desde antes de que yo naciera, sí me conocía y sí me había llamado. Hoy en día tengo una madre que me estaba esperando con los brazos abiertos sin yo conocerla, pero que siempre estuvo ahí, ¿cierto? Y bueno, aquí estoy, más mariano que nunca, feliz de servirle al Señor con mi música, con mis testimonios. Y bueno, tan, tararán, tan, tan, tan. Ay, no. Créeme que tuve que hacer un esfuerzo muy grande para no durante el testimonio. No, pero Otto, primero pues muchas gracias, qué belleza, qué bendición. Muchas personas, algunos ya han preguntado algo Que hay unas que preguntitas. quieren saber es, Claro. ¿en qué parte de la historia, de tu historia, llegó tu esposa? ¿Cómo la conociste? Ave María, vea, les voy a contar, ese es otro testimonio de pareja, vea, les voy a contar así rapidito. Yo conocí a Katy nosotros tenemos 5 años de casados, pero conozco a Katy hace 19 años. Yo conocí a Katy cuando yo estaba en todo este mundo, en toda esta vaina, y Katy de alguna manera seguía parte de mi carrera,
¿sí ves? Donde yo cantaba, pues Katy iba con las amigas y todo el asunto. Pero nunca pasaba nada. Un día cualquiera, aprovechemos que ella se fue, que no escuche esto, un día Katy me mandó el número de teléfono de ella, siempre siempre mandé el número. Entonces resulta que yo llamé a Katy un día y la invité a salir a almorzar. Pero les cuento y se los aseguro, ese día no pasó de un almuerzo, ni una tocadita del dedo chiquito, nada. Porque cuando estábamos almorzando, en ese entonces existían los beepers. Cuando estábamos almorzando, a mí me llega un beeper y me llega la invitación para una rumba. Entonces yo era en el almuerzo y yo, ¿cómo me deshago de esta vieja? Pues, ¿qué hago para poder ir para la rumba? Entonces, lo único que yo alcancé a decirle fue, lo que pasa es que yo soy evangélico y entonces voy para un culto. Si querés me acompañás, porque yo sabía que con eso arrancaba, ¿cierto? Pues les voy a decir algo que la bromita me costó 15 años. Durante 15, esa fue la última vez que yo vi a Katy. Durante 15 años yo no volví a saber de Katy nada, ni por redes sociales, ni por teléfono, nada. 15 años después, cuando yo estaba en mi recuperación de la trombosis, en un centro comercial, de la nada alguien me dijo, hola Otto. Y cuando yo levanto los ojos, veo semejante mujerón al frente y fueron 15 años después. Pues les voy a contar lo siguiente. Nosotros nos reencontramos en diciembre. En enero la invité a salir. En febrero le pedí que fuéramos novios. En marzo le propuse matrimonio y en mayo nos casamos. Ah, no, eso es una película. ¿Y cuántos llevan? Tenemos 5 años de casados. Ay, qué lindo. 5 años de casados por lo civil. Ok. Y hace un año tomamos el sacramento del matrimonio religioso. Ay, no, sí, es un testimonio precioso. Entonces, ¿qué otra pregunta tiene por ahí para entender? A ver, pues, aquí hay más. Hay que si tú te sigues hablando con el amigo. No porque, bueno, sí, mentira, sí, o sea, sí nos encontramos y todo el asunto de vez en cuando, muy de vez en cuando, porque él vive fuera del país. El hombre se aisló un poquito, se fue hacia los hermanitos esperados, pero él sabe que hizo una labor muy especial conmigo, él sabe que fue útil, yo se lo digo a él, las pocas veces que hablamos, yo le digo a él, le digo, ¿sabes una cosa? Yo soy un milagro y tú fuiste el instrumento de Dios, tú fuiste el instrumento de la Virgen María para salvarme a mí. Le dije yo, tú salvaste mi vida. En una ocasión hablamos hace algún tiempo, hablamos y le dije yo, con la oración que tú hiciste, salvaste mi vida. Y yo aprovecho de una vez y le digo a la persona que hizo la pregunta y a todos los que nos están viendo, la importancia que tiene una oración. Uno no dimensiona el poder que tiene la oración, el poder que tiene el rosario. Uno con un rosario que uno haga, no sabe cuántas vidas está salvando. Mi esposa y yo tenemos la costumbre de hacer el rosario en las mañanas, muy tempranito en las mañanas cuando nos levantamos. Y tratamos casi siempre de hacer el rosario por la primera persona que Dios ponga en el corazón. Y si vieran lo bonito que es, lo que se siente durante el transcurso del día, porque una oración salvó mi vida. Con una oración, ¿cuántas vidas puedo salvar yo? Ay, no, qué hermosura, Otto. Qué mensaje tan lindo. Y otra que no se puede quedar por fuera, tus papás siguieron testigos de Jehová y cómo está la relación ahora. Pues cómo te ven ellos, cómo es la relación ahora, porque tú ya con esa sonrisa y puro inspiración del Espíritu Santo. Bueno, les cuento, siguen siendo testigos de Jehová, pero yo digo que los milagros van empezando. Los milagros van poquito a poco. Mire, somos 4 hermanos, los 4 hermanos testigos de Jehová. Hoy en día 3 ya no somos testigos de Jehová. Ya empezó el milagro. Ya empezó por algún lado. Con mis papás la relación es buena. Un día cualquiera tomamos la decisión de no hablar de religión para amarnos. Sin embargo, nosotros seguimos orando por ellos todos los días, los tenemos en oración. Pero lo más importante es eso. Lo más importante es que, como le decía yo una vez a mi mamá, le decía yo, aunque
aunque ustedes no lo quieran aceptar, aunque ustedes no lo quieran reconocer, yo soy un milagro. Y le decía a mi mamá, y le decía, mamá, con todo el respeto que te mereces, con todo el respeto que se merece mi papá, yo les tengo que decir que yo soy un milagro de la Virgen María. Esa es mi convicción y eso es lo que yo les muestro. Es decir, la ventaja es que yo sigo hablando con mucha gente, muchos testigos de Jehová, incluso nos siguen y me ven. Y yo no tengo necesidad de hablarles. O sea, yo simple y sencillamente con lo que ellos ven acá, sabiendo de un hombre que tuvo una trombosis, sabiendo de un hombre que estuvo mudo por completo. El que ven hoy en día, yo no tengo que hablar de la Virgen María. La Virgen María se encargó de organizarme. Hable con su presencia, hable de mí. Y eso es lo que hacemos en este momento. Ay, además que hablas delicioso. O sea, a mí me gusta mucho hablar, pero estaba un poquito regañada. Pero si no, yo creo que te hubiera interrumpido todo el tiempo. Pero así está bien porque dejamos estas preguntas para el final y me parece súper. Otto, ¿y qué tal? Pues están pidiendo, ya tú decides que si puedes cantar un pedacito de una canción puede ser la tuyas, que acabaste de lanzar o la que tú quieras regalarnos un pedacito. Bueno, hay una canción que para mí, yo sí digo que uno sí tiene canciones favoritas. Para mí es la canción favorita. Es una canción que se llama Tantas Cosas y es una canción que escribí. Era una deuda que tenía con la Virgen María. Es una canción que le escribí especialmente a ella. Los invito para que la apoyen. Se llama Tantas Cosas. Y dice algo más o menos como... María de mi vida, eres mi guía, la ternura que me abriga, tan hermosa tú eres luz que va mostrándome el camino, me llevas a un buen destino, hoy te tengo que decir, y decirte que te siento tan presente, que te siento a cada instante, y es que te amo. Ay, hermosa, hermosa. La vamos a buscar, obviamente. Por favor. Bueno, no, hay que seguirte, porque mira, Otto, así como les decimos nosotros a todos los que nos ven, miren, en un apostolado y una manera de regar la semilla es compartir, solo compartir, o sea, vayan a todas las redes sociales de Otto y compartan esas lindas canciones con sus familiares, con sus amigos, disfrútenlas, escúchenlas, síganlo porque a veces pasan por allá y no siguen. Entonces es una manera muy hermosa de evangelizar. Mira, Anita, qué bueno que haces este comentario. Yo quiero hablar a nombre de los diferentes cantantes que hay. Estamos en una necesidad urgente y es consumir música católica. Necesitamos consumir, necesitamos llenarnos de música católica. Ustedes no saben el talento tan impresionante que hay en la Iglesia Católica. Todos los días conversando con muchos cantantes que les puedo recomendar, qué sé yo, Atenas, Héctor Tó, John Carlo, pero además de eso ustedes entran a YouTube y buscan música católica, cantantes católicos. Mire, todos los días nosotros nos esforzamos por hacer música de calidad, por estar a la vanguardia con la música. No tenemos que ir a buscar otros cantantes que no estoy desmeritando ni pero es necesario que empezamos a consumir nuestra propia música, la música católica. Cada vez que ustedes entran a YouTube, cada vez que alguien entra a Otto Bermúdez y abajo ve un letrerito rojo que dice suscribirse, cada vez que alguien le da suscribirse ahí, eso no cuesta nada. Y les digo la verdad, a nosotros tampoco nos da plata, porque eso no da plata. Pero cada vez que una persona se suscribe, nosotros podemos llegar más lejos con este mensaje, más lejos con la evangelización. Aprovecho de una vez también para comentarles y para invitarlos, estén muy pendientes de nuestras redes sociales porque tenemos unas invitaciones acá. Lo que yo hago en las iglesias y en las parroquias, se los digo así rapidito, y en los grupos donde me llaman y donde me invitan, es hacer este testimonio que conversamos ahorita, y lo vamos combinando con música. Entonces lo que yo hago es el testimonio musical de mi primera producción que se llama Tú estás aquí. Cada canción es un espacio del testimonio del que hablamos. Entonces hacemos como una historia musical cuando estamos en presencial,
y dentro de poquito vamos a tener aquí en Medellín y creo que en otras ciudades antes de irnos para Europa vamos a tener unas charlas, unos testimonios musicales para que estén pendientes en nuestras redes sociales y nos puedan acompañar. Sería un deleite para nosotros que ustedes nos acompañaran. Y que si no pueden, comparten la información. Y eso Claro. hace mucho. Mira, preguntan que cómo se llaman tus redes sociales. Otto Bermúdez en todas. Ahí acabo de contestar mi community manager. Katy acaba de contestar y aparecemos como Otto Bermúdez. Otto Bermúdez. Otto con doble T, Con doble Bermúdez T. con C. Eso, con doble T, eso es importante. Otto, y si quieres, este live va a estar guardado en el perfil de Instagram como todos y va a ser subido a YouTube. Y si tú lo quieres colgar en tu YouTube y en tu Instagram, también lo puedes hacer. Gracias. Seguro que sí, seguro que lo vamos a hacer, claro que sí. Ay, Otto, un abrazo muy grande. Y ya que te tenemos en Medellín, pues ojalá tengamos la fortuna de abrazarte. Claro. De conocerte personalmente. Invítenme que yo a todos le digo que sí, así que... Estabas invitada entonces a nuestra casa. Bienvenido, con Katy. Aquí a la Gracias. casa. Gracias, bueno, para nosotros es un placer enorme. Dios te derrame gracias por este sí y por el sí que le sigues dando, Otto. Que bendiga todos tus proyectos, de verdad, que Él cumpla todos los anhelos de tu corazón. Te deseamos lo mejor, te vamos a apoyar muchísimo, te mandamos un abrazo gigante, gigante. Y oraremos por ti y por tu familia. Gracias, por favor, mucho. Oremos, la situación está un poquitico difícil en nuestro país y por fuera. Venimos teniendo, yo lo hablaba con Alex hace algunos días, ayer, le decía a Alex que el ataque que está teniendo la iglesia ahora es fuerte y la única manera, por eso decía yo ahorita en la oración principal, nosotros la iglesia es como un fogoncito de carbón. Si uno saca una brasita de carbón y la pone aparte, se enfría. Tenemos que estar siempre pegaditos todos en oración. Gracias a ustedes, bendiciones, bendecirles inmensamente por esto ese trabajo de evangelización que hacen ustedes a través de estas redes y nada, que el Señor también les cubra y que la Virgencita me los cobije con ese manto sagrado. Todo es para la gloria de Dios. Nosotros trabajamos para el Señor y todo es para su gloria. Que aquí se demuestra que Él se glorifica en la vida de cada una de esas personas como la de Otto. Dios te bendiga, mi hermano. Bueno, un abracito muy grande, que descanse. A todos, muchas gracias, una feliz noche. Nos vemos pronto. Dios les guarde. Bueno, chao.